Bueno, ¿y qué minas? ¿Qué otras minas? Las de, las de hierro, las de acero, no. Con el estado catastrófico en que está nuestra industria minera, yo no creo que tengan muchas ganas de venir a invertir y aumentar participación. No sé, yo creo que, bueno, ellos están tratando de convertir esto en el sistema legal minero petrolero total y posiblemente se va a aplicar a cualquier otro sector. Ya lo están haciendo con el gas, porque ahí queda, acuérdense que había una ley de hidrocarburos líquidos y una ley de hidrocarburos gaseosos, eso ya desapareció. Esta nueva ley es única, tanto para líquidos como gas. Entonces lo mismo podría hacer con los minerales. No he oído nada todavía, no tengo esas capacidades investigativas. Compañero. Ah, sí. Sí, sí, anoche en una entrevista que le hicieron, algo dice de eso. Algo dice eso. De facto, ¿no? ¿Para qué van a decretarla, pues? No son tan tontos para decretarla. Van a decretar. De hecho, está ahí de hecho, no de derecho. ¿Qué importa el derecho? El derecho está hecho para violarlo, punto. Hasta el barbero cobra en dólares. Hasta el barbero cobra en dólares. Claro, pero si aquí todo el mundo pone sus precios en dólares y la gente está pendiente todos los días del tipo de cambio que Todo el que anuncia comercio, el banco. todo el comercio es en dólares. Todo el comercio ahorita es en dólares. Compañero, Los micrófonos no sirven, ¿verdad? no hay que hablar. Las posturas a la ley, ¿no? Y bueno, lo traje anotado para que no se me olvidaran, pues, que quisiera saber la opinión, ¿no? Y bueno, si esta nueva ley de hidrocarburos que tenemos tiene una mayor participación del capital privado extranjero y nacional en lo que se llama el control operativo de los proyectos, mi pregunta es en qué punto la soberanía energética, que era un concepto que se manejaba de soberanía, ¿no? Deja de ser un principio constitucional, porque allí era donde aparecía ese concepto, para convertirse en una narrativa de conveniencia frente al colapso técnico de PDVSA, ¿no? Eso es que estamos ante la apertura, digamos, necesaria de una privatización de facto, privatizada de alianza estratégica. O sea, son cosas que me ocurre. No sé si quieres que te lea todas las preguntas y... Bueno, de todas maneras, ya te entendí lo de la qué carácter. Yo creo que todo es inconstitucional. Aquí se viola la buscando aquí donde yo tengo anotado eso. Porque la siguiente duda que yo tengo es carbonización. Es decir, estamos tratando de no utilizar combustibles fósiles y ahora nosotros estamos metidos desesperadamente en reactivar nuestra capacidad de extracción de fósiles, ¿no? De combustibles fósiles. Entonces, ¿sería una estrategia suicida, pregunto, apostar por el futuro del país o del expaís? ¿No? A una ley que busca atraer inversiones para un recurso que en el mercado global está empezando a ser menos demandado. Sí, ¿No? bueno, ahí hay otro problema. Exactamente, ese aspecto de la cuestión era lo que yo hablaba sobre las reservas y sobre lo que tenemos y lo que no tenemos. Eso, precisamente ahí hay una cosa que justifica que no es invertible. Porque lo que nosotros acabamos de aprobar va a permitir que algunos pequeños inversionistas, algunos piratas, no piratas, pero pequeños inversionistas van a llegar y tal vez van a explotar un yacimiento, pero lo que quiere Exxon no existe. No existe. Primero, la faja del Orinoco es todo una trampa jaula que enfrentada a las perspectivas del cambio climático no tiene perspectiva. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo creo que lo decíamos hablando al principio? La faja del Orinoco es un milagro geológico. El 10% de la vida que existía en el planeta hace 80 millones de años estaba ahí, a lo que hoy es el norte del Orinoco. Es una cosa que no existe en ninguna parte del mundo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos estima eso en petróleo que está allí,
recuperable o no, en algo así como 1.500 millones de barriles. De esos 1.500 millones, ellos consideran que técnicamente recuperables serían unos 500. Y que de esos 500 millones, bueno, la factibilidad es bastante pequeña también económicamente. El concepto de reserva. ¿Qué fue lo que hizo Venezuela cuando le preguntó eso a una compañía certificadora de reservas? Yo tengo ahí las láminas y todo. Bueno, la compañía simplemente tomó los datos que ya existían del US Geological Survey, o sea, el Survey de Estudios Geológicos de los Estados Unidos, que tenía esa cifra. Esta compañía perforó unas catas, ¿sabes? Sacan un núcleo y revisan, y y sacó una cuenta y llegó. Bueno, ahí hay más o menos unos 500.000 millones de barriles recuperables, técnicamente recuperables. Entonces PDVSA llegó y dijo, bueno, yo le aplico a eso un 20%, ¿cuánto es una cantidad así? Y me da 200 y tantos mil millones, sin ningún cálculo técnico real. La reserva probada es un concepto temporal, es un concepto que evoluciona cada año, sube y baja con la oferta, la demanda y los precios. Wall Street tiene una corporación de valores, Security Exchange Commission, la comisión de cambio que vigila que los que emiten acciones no emitan acciones fraudulentas. Y entonces, cuando evalúan, si un país dice que tiene tales reservas, las evalúan con bastante dureza. Dice, eso no son reservas, esos son recursos técnicamente recuperables, pero no económicamente recuperables en las condiciones actuales del mercado en los próximos 2 o 3 años. Es posible que cambien las condiciones del mercado y esas reservas, sin ninguna otra modificación de exploración o producción, aumente. Pero las reservas disminuyen cada año con la producción. Venezuela tiene desde el 86, desde el 2006, las reservas de Venezuela están en 300.000 barriles diarios. Ni suben ni bajan. No ha habido incorporaciones, ni ha habido producción, ni ha habido nada. Entonces, eso ya es mentira. Es mentira, de hecho. ¿Cómo tú vas a tener reservas? Tú ves una serie estadística de las reservas de Canadá y tú ves 90.000, 85, 60.000, 55. Cada año cambian, porque cada año cambian los precios y cada año cambia el mercado, cambian las circunstancias. Y cada año hay exploración y cada año hay producción. Entonces, hay una cantidad de actividades que suben el cálculo y otros que lo bajan. Entonces no es una cuestión fija. No, incluso fue declarado así. 303.000 millones de barriles es la decisión soberana, porque de lo que hay en la faja, el factor recuperable es 20%. Ese 20% no es recuperable ni en 300 años. El recuperable de la faja debe estar por el orden del 5, el 4%. Y de todas maneras es bastante. Y de todas maneras da como para unos 60 años de una producción de 2 millones de barriles diarios. O sea, incluso, fíjate tú, que es una exageración súper exagerada, pues. Que pues, de verdad tenemos una riqueza y de verdad tenemos de las mayores reservas que hay sobre la tierra, pero no son esas que dice el gobierno, que estén empeñados y obligan a la OPEP a ponerlo así, y obligan a las estadísticas internacionales a ponerlo así. Pero cuando Trump va a hablar con Exxon, le dice,
Eso no es así. Eso no es así. Y lo mismo se lo dice Conoco. Eso no es así, eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos dicen, bueno, mira, ahí se puede llegar, ya lo dije al principio, estas 8 mayors, yo lo cito por ahí, que dicen, bueno, en Venezuela se puede hacer una inversión de 190.000 millones y a partir de ese momento, después de la salida de este gobierno, claro, no antes, después de la salida de este gobierno, las transnacionales podrán invertir unos 190.000 millones de dólares y en 7 años llegar a 2.700.000 barriles diarios. Y eso es una cantidad suficiente para intentar insertarse en un mercado que está también acotado. Y está acotado por el tipo de petróleo que vamos a incorporar, que es un petróleo pesado. Es un petróleo que, por ejemplo, tiene un acceso asegurado en el sur de los Estados Unidos. Todas las refinerías que están en el sur de los Estados Unidos, en Luisiana, Texas, todas esas fueron construidas justamente después del 43, después de nuestra entre el 45 y el 55, por ahí. Todas ellas, las de Cidco, las de ConocoPhillips, las de todas las compañías, para procesar un crudo entre 17 y 25 grados API. ¿Y ese crudo qué es? Es como que tú hicieras una marca, pues. Es Potelán, sí, eso es Potelán. Ese es crudo Potelán, crudo venezolano. No hay otro crudo que tenga esas características. Eso es crudo venezolano. Podrían traer crudo parecido, aunque no igual, de Canadá. O atraviesas con un oleoducto todo Estados Unidos que fue prohibido, fue diseñado y fue prohibido. O sales al Atlántico, llegas a la Florida y luego te metes al Golfo. De Venezuela al Golfo hay 4 días de navegación. Y son 100.000 barriles diarios, 200.000 barriles diarios cada 4 días. Ese es el nicho que tiene Venezuela en Estados Unidos. Y ahí está un fundamento de negocio con los Estados Unidos. Pero ¿a dónde va a meter los otros 4 millones o 5 millones de barriles diarios? Nunca ha podido. Y cuando tú ves, Venezuela llegó a 3.700.000. Y bueno, cayó a 1.800.000 con toda la apertura y toda la negación de soberanía y todos los negocios que hizo Justin. Lograron llegar a 3.200.000, volvió a bajar, lamentablemente, yo lo tengo ahí en gráfico. Y bueno, a cada uno de ustedes se los puedo mandar, esos gráficos y todo. Bueno, y ahí está, pues, no han podido, todas esas inversiones han sido la ruina de Venezuela. Cada año, cada 5 años, 300.000 millones de dólares presupuestados. ¿Cuánto de eso se gastó? Nunca lograron levantar la producción, pero se gastó, se invirtió, se perforó. No sé si se perforó, pero que se gastó, se gastó. Se gastaron, se gastaron. Se fueron en corrupción, ¿cómo se fueron? Pero que se gastaron, se gastaron. Y bueno, esa es la ruina que tenemos hoy. ¿Cuánto estamos ahora? Bueno, después vinieron las sanciones y las cosas y ahora la producción está en menos de 1 millón. Y todos los años seguimos proponiendo que vamos a llegar a 2 millones en 5 años. Ahora ya ni siquiera proponemos los 5. Y sin embargo, todavía hay algunas propuestas de llegar a 5 millones en el 2027, por ahí. Mentira. Mentira por la incapacidad física y mentira porque no existe mercado. Mentira porque todas las estadísticas de consumo de petróleo de aquí al 2070, aún que haya caído las expectativas del pico, porque hasta hace poco, hasta hace 5 años, el pico de la demanda se establecía que iba a llegar por ahí en el 2030. La OPEP siempre más optimista hablaba del 2044. Pero en estos últimos años, y sobre todo con estas políticas y cosas por el estilo, eso se ha ido extendiendo. Y entonces ya es en el 2050 o en el 2060. Pero el pico va a llegar, independiente. Trump no va a durar toda la vida allí. Y no va a seguir impidiendo proyectos eólicos y proyectos termoeléctricos
térmico, cosas de esas. Los otros proyectos, fotovoltaicos y cosas de esas, no lo va a poder seguir impidiendo. Y los petroleros de Estados Unidos, bueno, ya por ejemplo el fracking está dando síntomas de caída. Entonces yo quiero seguir siendo petrolero. ¿Y cómo va a seguir siendo petrolero? Con Venezuela. Pero realmente el petróleo de Venezuela es lo suficientemente rentable para sustituir al petróleo de Texas que va a caer. No, eso no es así. Y existe, traeré petróleo de Arabia Saudita. Pero como ahora estoy débil y yo me voy a concentrar. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eso lo saben ustedes más que yo. Está pasando que Estados Unidos es un país en declinación, es una potencia declinante y se está trincherando en su patio trasero, en América. Que si los chinos se quieren coger a Australia, que se la cojan. ¿Qué le está diciendo a los ucranianos? Chicos, ese vaina, lleguen a acuerdo con los rusos, chicos, denle ese 20%. Yo no quiero, yo soy promotor de la paz, quiero mi premio Nobel, así sea el año que viene. Y bueno, vamos a obligar a Ucrania que llegue a acuerdo con Rusia y le deje ese 20% que capturó ya Rusia. Y Putin, mi amigo Donald y cosas. ¿Qué están haciendo los europeos? Aumentando sus presupuestos de defensa porque ya no tienen, ya Estados Unidos no está comprometido con la OTAN, no se va a comprometer a defender a Europa. Entonces, bueno, nada. ¿Por qué? América para los americanos. Ya salió otro con el mapa de Groenlandia, Canadá y Venezuela con la bandera norteamericana. Ya está. Eso es. No te metas con China. ¿Tú crees que ellos van a ponerse en amistades con China? No, China. Aquí el petróleo venezolano, yo te lo vendo. No es que el petróleo venezolano no va a ir más nunca para China. Es más, él está organizando para dónde va a ir el petróleo venezolano. En su pugna con Putin, él ya está estableciendo negociaciones con la India para vender petróleo venezolano a la India. Y a China, si la China quiere petróleo venezolano, Putin se lo va a vender. Trump se lo va a vender. Lo único que me lo vas a pagar a precio de mercado, no va a haber descuento, no va a haber flota oscura, no va a ser escondido. Las cosas como llegaba el petróleo de Venezuela a China, hasta hace poco era una cosa de rocambolesca. Unos barcos que desaparecían en el Atlántico, apagaban los transportes, las cuestiones electrónicas que los identificaban, no se sabía dónde estaban, y de repente un barco con 500.000 barriles aparecía en el Golfo de Malaca, entre Malasia y Singapur, con 500.000 barriles. Y entonces iban a China. Pero el puerto de Shandong, donde van las líneas normales, convencionales, no acepta puertos piratas. Entonces China, ¿y dónde va a llegar China? Entonces va a llegar a otro puerto desconocido, a 700 kilómetros de donde están las refinerías, y entonces por ahí se desembarca el petróleo venezolano escondido, y luego recorre por tierra 700 kilómetros hasta Shandong, donde está el principal puerto y donde está la refinería, pero no entra por Shandong. Y entonces Vitol y Trafigura no son objeto de sanciones norteamericanas. Y Vitol y Trafigura fueron las que le dijeron al puerto de Shandong, si aquí llega petróleo de esa vía, no venimos. Entonces no iban a arriesgar su suministro de petróleo iraní, iraquí, saudita, por meterles 40.000 venezolanos por ahí. Todo eso está en juego, es todo una... Ahora, ¿cuánto se va a producir en Venezuela? Se va a producir una cantidad considerable, pero